Espérate, déjame ponerla yo, aquí está. ¿Ahí sí? Sí. Espérate. Sí, ahí sí. Ya. Ahí la estoy poniendo yo. Bueno, recién voy a empezar. Ahora vamos a empezar recién. Buenos días a todos, a todas. Vamos a comenzar con la primera clase que se refiere a las infecciones de transmisión sexual. Vamos a partir entonces por la definición que hace la OMS de infecciones de transmisión sexual. La siguiente. Dice que es la posibilidad del ser humano de tener relaciones sexuales gratificantes y enriquecedoras, sin coerción ni temor de infección, que es el tema que nos convoca, ni de un embarazo no deseado, y de poder regular la fecundidad sin riesgo de efectos iatrogénicos, secundarios, ¿no es cierto?, o dañinos, peligrosos para la persona, y en el caso de lograr un embarazo, de que este embarazo y parto sean seguros, con control profesional y atención del parto institucional, y poder tener y crear hijos saludables. Esta definición data desde el año 1995 y es la que está vigente con respecto a qué entendemos por una salud sexual y reproductiva. Con respecto a las infecciones de transmisión sexual, podemos definirlas, que son enfermedades causadas por distintos agentes patógenos infecciosos, hongos, bacterias, virus, protozoos, etc., que tienen una característica que es compartir el mismo mecanismo de transmisión. ¿Cuál es este principal? El contacto directo piel con piel o la inoculación en el momento de la relación sexual. La característica del contagio está dada por la gran habilidad que tiene cualquier agente infeccioso en general en el medio ambiente externo y la baja virulencia, ¿no es cierto?, en general. Y la otra característica es que el reservorio es exclusivamente humano. Esas son como las definiciones o las características más importantes de lo que es una infección de transmisión sexual. Con respecto a generalidades de ellas, podemos decir que son enfermedades infectocontagiosas, cuyo principal mecanismo de transmisión, no necesariamente la única, es la vía sexual. Acá no hay vectores, no hay, digamos, zancudo, no hay otro tipo de vectores. Incluyen bacterias, algas, hongos, protozoos, etcétera, cualquier agente infeccioso que sea capaz, ¿no es cierto?, de producir una infección en el huésped susceptible. El hecho de que se adquiera cualquiera de ellas, aunque sea la más básica, selecciona a un paciente para el riesgo de poder adquirir otras dentro de la cadena de contacto que pueden ser, ¿no es cierto?, de mayor riesgo o peligro, ¿no es cierto?, de morbilidad o muerte, como son el VIH, SIDA, por el tipo de conductas, ¿no es cierto?, sexuales que tiene el individuo. Entonces, ojo que es importante diagnosticar y tratar a la persona y a cada uno de los contactos cuando se pesquisa cualquiera de ellas, aunque sea la más básica, como Gardnerella o que sea micosis, etc. Destacan entre las enfermedades que se llaman emergentes y reemergentes. Recuerden que esto ya lo vimos en clases anteriores de definiciones de enfermedades infectocontagiosas. ¿Cuáles son las vías de contagio de una infección de transmisión sexual? Relaciones heterosexuales, hombres que tienen relaciones con mujeres, y relaciones homosexuales, hombres que tienen relaciones con hombres, mujeres que tienen relaciones con mujeres. También se adquiere a través de transfusiones, a pesar, ¿no es cierto?, de que los bancos de sangre desde el año 1993 tienen un control bastante estricto de los dadores de sangre, etc. A veces se han producido, ¿no es cierto?, fallas en el control de calidad
y se han producido, ¿no es cierto?, algunos casos específicos de hepatitis infecciosa, etcétera, en algunos lugares específicos. Así que también es una probable vía de contagio de infección de transmisión sexual. Otro es el material cortopunzante contaminado, ¿no es cierto? De allí lo importante que sea el manejo adecuado, ¿no es cierto?, del material de desecho, sondas, ¿no es cierto?, apósitos, pinzas, bisturí, jeringa, etcétera. La forma, ¿no es cierto?, de desechar ese material cortopunzante que pueda estar contaminado. La otra vía importante de contagio de una infección de transmisión sexual es la vía transplacentaria. En el útero materno, la transmisión de una persona infectada, por ejemplo, VIH-Sida, a través de la relación, ¿no es cierto?, placentaria entre feto y madre, de la infección, sífilis, etcétera, cualquier infección de transmisión sexual no tratada en la mujer. Y la otra forma de contagio de una infección de transmisión sexual es alrededor del parto. Rotura prematura de membranas, ¿no es cierto?, que puede provocar una contaminación del canal vaginal, y en el momento, ¿no es cierto?, de atravesar el recién nacido por este canal del parto, se puede contaminar las mucosas, oculares, etcétera, y puede adquirir la infección, o alrededor del parto también en los primeros días, también por contaminación en el momento alrededor del parto. Alguna maniobra, forceps, etcétera, que pueda provocar, ¿no es cierto?, y diseminar un poco la infección materna que tenga la mujer. ¿Qué importancia desde el punto de vista de la salud pública tienen las infecciones de transmisión sexual? Bueno, explican, ¿no es cierto?, la principal causa de infertilidad tanto en hombres como en mujeres. Ustedes saben que hay causas del hombre, ¿no es cierto?, y causas de la mujer por localizaciones, ¿no es cierto?, pueden ser causas de tipo de barrera de cuello, causas inmunológicas, problemas a nivel de trompas, problemas a nivel de útero, de peritoneo en la mujer, y en el hombre también pueden haber, ¿no es cierto?, causas de infertilidad localizadas. Por lo tanto, explican gran parte, alrededor, ¿no es cierto?, de un porcentaje de un 40% en general, de hospitalizaciones por causas ginecológicas, de infecciones de transmisión sexual, y explican muchas veces causas de infertilidad, ya sea femenina o masculina, por infecciones de transmisión sexual que no han sido tratadas adecuadamente, con la dosis de ataque y de mantención de antibióticos por el tiempo requerido, y a veces hace, ¿no es cierto?, que esta infección no haya sido tratada adecuadamente y produce un proceso inflamatorio pelviano en la mujer, altera, ¿no es cierto?, crea un proceso inflamatorio a nivel de las trompas, y eso hace que a lo largo del tiempo cause una infertilidad localizada, por ejemplo, a nivel de útero, a nivel de trompa, etc. Entonces, tenerlo presente que puede ser la principal causa de infertilidad tanto en hombres como en mujeres. Y como les decía, los ingresos hospitalarios representan, ¿no es cierto?, hasta un 40% en las causas de tipo ginecológica. Y, por supuesto, considerar que es un factor colaborador en la transmisión del VIH, hepatitis viral tipo B, etcétera, porque, como les había dicho, el hecho de adquirir una infección de transmisión sexual señala, ¿no es cierto?, como una persona, ¿no es cierto?, de riesgo de adquirir otras infecciones de transmisión sexual por sus conductas de riesgo que pueden ser, ¿no es cierto?, de mayor trascendencia. Siguiendo con el impacto en la salud pública, los recién nacidos y las mujeres, también los hombres, pero principalmente de mayor gravedad, son el impacto que tienen, ¿no es cierto?, en las mujeres y en los recién nacidos, y la relación con el aumento de la transmisibilidad del virus, ¿no es cierto?, de la inmunodeficiencia humana, VIH, desde y hacia personas infectadas con alguna infección de transmisión sexual. Desde el punto de vista epidemiológico se presenta en todos los grupos etarios, pero con mayor frecuencia se da en personas entre los 15 y los 50 años. Ahora, sí se diagnostica más en mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres están más integradas y tienen más adhesión a distintos tipos de programas
donde puede realizarse la pesquisa. La mujer, ¿no es cierto?, sabemos que va a consulta de matrona para tener una consulta de orientación preconcepcional. Una vez que se embaraza, va por el diagnóstico de embarazo, va a los controles del embarazo durante los 9 meses, después va en el puerperio, después va, ¿no es cierto?, a colocarse, por ejemplo, un dispositivo intrauterino, o a pedir algún método de planificación familiar, va por consulta ginecológica, a tomarse un Papa Nicolau, etc. Entonces, constantemente las mujeres, ¿no es cierto?, están adherida a distintos programas, que en este caso se llama el Programa de la Mujer, y el subprograma, ¿no es cierto?, de detección del cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, hay más contacto entre un profesional de la salud, que mayoritariamente en este caso son las matronas, que manejan mayoritariamente los controles de embarazo, la planificación general, y realizan, ¿no es cierto?, oportunamente esta pesquisa. Entonces, se diagnostica más, pero las tasas, la probabilidad, el riesgo de tener una es semejante en hombres y en mujeres. Ahora, en el hombre a veces son mucho más llamativas y hace que en ese momento el hombre recurra, ¿no es cierto?, al urólogo porque tiene urgencia miccional o secreción, ¿no es cierto?, a través de la uretra, mucosa o purulenta, etc. Entonces, es tan llamativa también la sintomatología que cuando ya se presenta realmente, acude, ¿no es cierto?, a demanda de atención. Dentro de los impactos, ¿no es cierto?, habíamos dicho y mencionado que las tasas, la probabilidad de riesgo es semejante entre hombres y mujeres. Se diagnostica más en mujeres por la explicación que les acabo de dar. Las mujeres y los lactantes o los recién nacidos, como les decía, son los que presentan las mayores complicaciones y secuelas graves. Ya había mencionado la infertilidad, el embarazo ectópico. Muchas mujeres que tienen estos embarazos fuera de la cavidad uterina, eso se llama ectópico. Lo normal, ¿no es cierto?, es que se anide el embarazo en el fondo uterino, pero a veces ocurre que este embarazo, ¿no es cierto?, se anida en el tercio distal de la trompa. Y por supuesto que la trompa no está preparada para un embarazo, por lo tanto, a las 3-4 semanas se rompe y produce una hemorragia grave y es necesario, ¿no es cierto?, una intervención quirúrgica, y a veces la mujer incluso pierde esa trompa. Bueno, estos embarazos que se llaman ectópicos tienen un riesgo 9 veces mayor, un riesgo relativo de 9, con respecto a haber tenido, ¿no es cierto?, una infección de transmisión sexual, y sobre todo si no ha sido tratada oportunamente. También explica gran parte de los procesos inflamatorios pelvianos, lo que se llama PIP, que son gran causa de demanda de atención a nivel de la atención primaria, especialmente de las mujeres, por dolor, meteorismo, dolor difuso, etcétera, en la zona pelviana. Y son causas, ¿no es cierto?, de consulta médica, consulta con la matrona, por estos procesos inflamatorios pelvianos que muchas veces su explicación es una infección de transmisión sexual. Por supuesto que el impacto que tiene la sífilis congénita en el recién nacido, que provoca un daño neurológico importante. Conjuntivitis gonocócica neonatal, que es aquella que adquiere el recién nacido cuando pasa por el canal del parto. La madre, ¿no es cierto?, es portadora activa de una gonococia que no ha sido tratada, y posteriormente, ¿no es cierto?, recién nacido tiene conjuntivitis. A veces con las clamidias que no han sido tratadas en la mujer, y al atravesar el canal del parto, se explica mucho de las neumonias, ¿no es cierto?, del primer año de vida de los recién nacidos, por esta contaminación que se produce también durante el canal del parto, cuando, en este caso, clamidias no han sido tratadas adecuadamente durante el embarazo. También explica desde el punto de vista epidemiológico la alta prevalencia, casos nuevos y antiguos, y casos nuevos que informa el CDC en Atlanta, que es el que comanda, ¿no es cierto?, y tiene un control, un observatorio de todas las enfermedades a nivel mundial. El rango en Estados Unidos es de alrededor de 12 millones de personas por año que tienen, ¿no es cierto?, una incidencia de infecciones de transmisión sexual en Estados Unidos.
y se estima que el 20% de las mujeres en algún momento de su vida va a adquirir al menos una infección antes de los 36 años. Y al 2018 habían, ¿no es cierto?, alrededor, por ejemplo, de 400.000 infecciones por Clamidia trachomatis. Las infecciones se reportan frecuentemente en adolescentes sexualmente activos. Aquí puede alcanzar una máxima prevalencia hasta de un 10%. Son generalmente infecciones virales, generalmente son herpes, mayoritariamente, y también el papoavirus o HSV2, que aumentó en un 30% durante los últimos años. ¿Profe? ¿Sí? A mí ¿Sí? me queda, ¿Sí? siempre me había quedado la duda con respecto al tema del clamidia, de la clamidia. ¿Sí? ¿Sí? En Chile, ¿cómo es esa infección? ¿Cómo se Mira, es una infección, presenta? es por Clamidia trachomatis, es una infección intracelular y generalmente es intracelular y produce generalmente un flujo que no es de mal color, pero sí un flujo permanente a través de la vagina, y se puede tomar un examen que se llama justamente flujo y se puede llegar a detectar. Extraordinariamente, cuando las mujeres a veces se van a tomar un Papa Nicolau, también aparece, no es el objetivo del Papa Nicolau, detectar el objetivo de detectar neoplasias epiteliales, o sea, pero a veces en el campo visual aparece la clamidia, como que se atraviesa en el campo, digamos, y también se diagnostica. Entonces, te llega el informe, qué sé yo, negativo para células neoplásicas y te dice marcada reacción inflamatoria por clamidia. Entonces, hay dos formas, principalmente, ¿no es cierto?, el cultivo a través del flujo, cuando el paciente tiene, ¿no es cierto?, una pérdida de la vagina, o indirectamente a veces el informe con informe de clamidia. Ahora, la clamidia se da más frecuentemente en personas jóvenes, adolescentes y personas jóvenes hasta los 35, 36 años, mayoritariamente. Y ahí puede alcanzar incluso una prevalencia dentro de todas las infecciones de transmisión sexual, más o menos de un 15%. Junto con los herpes y las clamidias, son las más frecuentes en adolescentes y adultos jóvenes. No. Sí, Ya. de todas formas, los compañeros piensan si lo pueden repetir porque recién como que se cortó el audio. Dice que se cortó el audio, profe. Ya. Bueno, podría decir que la clamidia es una infección, ¿no es cierto?, por Clamidia trachomatis intracelular, que se puede detectar, ¿no es cierto?, a través del flujo vaginal, y se puede pedir un examen específico de flujo que se llama vaginal, donde con un hisopo se toma una muestra, ¿no es cierto?, endocervical, y se manda a estudio y puede ser informada. Esa es la forma directa de detección de una infección por clamidia. Además de mirar las características inflamatorias que hay en el cuello, que produce una gran inflamación a nivel del exocérvix y también de los fondos vaginales y de la vagina. Y también puede representar hasta un 15% del total de infecciones de transmisión sexual en adolescentes y adultos jóvenes, junto también con el diagnóstico de herpes viral. Bueno, es importante considerar desde el punto de vista epidemiológico, ¿no es cierto?, a detectar, hacer la trazabilidad, ¿no es cierto?, de la cadena de contactos y poder cortar esa cadena de contacto. ¿Cómo se corta? Tratando a la persona, ¿no es cierto?, que demanda por atención y también a sus contactos, que pueden ser múltiples, puede ser 1, 2, 3, 5 personas. Bueno, hay que tratar también, ¿no es cierto?, a esos contactos, porque si va a seguir teniendo relaciones, ella se trata y sigue teniendo relaciones sexuales con otras, ¿no es cierto?, las personas que no han sido tratados, se va a reinfectar. Por lo tanto, hay que tener muy presentes personas que por sus comportamientos de riesgo se pueden exponer, ¿no es cierto?, a cualquier infección de transmisión sexual. Hay que también considerar personas que adquieren la enfermedad, que tienen síntomas, signos y que consultan. Y personas diagnosticadas, personas tratadas, ¿no es cierto? La otra forma de detección, esta es la más fácil, porque la persona llega por demanda de atención, en cualquiera de estos casos que estoy mencionando. Pero la otra sería hacer un tamizaje, ¿no es cierto?, de alguna enfermedad de transmisión sexual cuando hay conductas de riesgo, ¿no es cierto?, reiteradas, promiscuidad sexual, etc.
Y lo importante es tratar a la persona que consulta por demanda de atención y también tratar a los posibles contactos, los que sean. El objetivo de esta clase no es clínica, sino que es desde el punto de vista epidemiológico, pero bueno, hay que ir alternando con algunas situaciones. Habíamos dicho que desde el punto de vista epidemiológico, de las características de las personas, afecta principalmente grupos entre 15 y 55 años. Ese es el grupo más afectado, ¿no es cierto?, en la curva. En los países en desarrollo, la infección por VIH y 3 infecciones bacterianas, clamidia, sífilis y gonorrea, están entre las 10 principales enfermedades que afectan la productividad de un país, por ser causas de licencias médicas, ¿no es cierto?, ausencias laborales, etc. La infección por VIH es la principal causa de muerte en personas entre los 25 y 44 años en Estados Unidos, ojo. Y en Chile, en este momento, es la cuarta causa de muerte en hombres, entre los 15 y los 44 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2017. Y probablemente, como vamos a ver en la clase que viene a continuación, va a pasar rápidamente a ser la tercera causa de muerte en hombres jóvenes, entre 15 y 44 años. Ninguna infección de transmisión sexual se puede analizar como una patología aislada. Generalmente pueden haber otras infecciones, ¿no es cierto? Y la presencia de una denota un alto riesgo por las conductas de las personas, promiscuidad, ¿no es cierto? Relaciones sin protección, no conocer la biografía sexual de la pareja. Puede tener alto riesgo de que adquiera otras que pueden ser de mayor trascendencia, de mayor gravedad y mucho más importante. Puede tener, ¿no es cierto?, una vaginitis por clamidia, o puede tener una vaginitis, ¿no es cierto?, micótica, pero por su conducta probablemente de riesgo puede después adquirir, tiene más probabilidad de adquirir VIH, etc. Existe una marcada potenciación en la eficacia de la transmisión de VIH cuando existen úlceras genitales y se comprometen las mucosas, especialmente la mucosa vaginal, ¿no es cierto? Entonces, es importante que en los controles ginecológicos se coloque un espéculo, ¿no es cierto?, que es este aparatito que dilata las paredes de la vagina y que permite mirar el cuello uterino y ver, ¿no es cierto?, si hay úlceras a nivel de cuello, a nivel de mucosa, o bien úlceras a nivel de genitales externos. Y tomar muestras, ¿no es cierto?, en el momento de la consulta, para ver si hay alguna infección de transmisión sexual. Porque si hay un proceso de inflamatorio local, aumenta la eficacia y la efectividad de la transmisión. Obvio, si hay un proceso inflamatorio, hay una herida, ¿no es cierto?, es mucho más fácil que a través del semen. Si hay un coito, ¿no es cierto?, y la persona, el hombre en este caso, tiene una infección de transmisión sexual, es mucho más fácil que se transmita del hombre a la mujer si existe, ¿no es cierto?, un proceso inflamatorio o úlceras, ¿no es cierto?, a nivel local en el momento de la relación sexual. Entonces, ojo que eso aumenta la eficacia de la transmisión cuando existe, ¿no es cierto?, algún compromiso, cuando no están indemnes las mucosas vaginales y el útero a través de la visualización que tenemos del cuello uterino, el exocervix. Hay otras enfermedades transmitidas por contacto, no necesariamente a través de la relación sexual, pero puede ser contacto piel con piel, ¿no es cierto? Y pueden ser transmitidas, y depende de las situaciones de riesgo en el cual puede haber contacto directo de mucosa con mucosa, no necesariamente con penetración vaginal o rectal, o bien puede transmitirse, como habíamos dicho, a través de transfusiones, trasplantes, a pesar, ¿no es cierto?, de la revisión importante que se hace, ¿no es cierto?, de los dadores, los donantes y de la pieza que se va a trasplantar, y también del riesgo profesional, que no es mucho, es de un 0,1%, pero de todas maneras existe el riesgo profesional para cualquier profesional de la salud que está en contacto directo, ¿no es cierto?, con mucosas, con piel, dentistas, matronas, médicos, etc.
continuamos con el problema que significan las infecciones. Pueden provocar secuelas, ¿no es cierto?, devastadoras cuando no son diagnosticadas y tratadas oportunamente. Ya habíamos mencionado el embarazo ectópico, que el riesgo, como habíamos dicho, es de 6, 7 y puede llegar hasta un riesgo relativo de 10 en mujeres que tienen historias repetitivas de procesos inflamatorios pelvianos que no han sido tratados en la dosis antibiótica y por el tiempo necesario, y tampoco se ha tratado, ¿no es cierto?, a los contactos. Entonces, mayor riesgo de esta complicación importante que es el embarazo ectópico, ya habíamos explicado. También mayor riesgo de cáncer cervical. Ustedes saben que ahora hay una relación de causalidad directa entre el HPV, el papoavirus, ¿no es cierto?, y distintos subtipos y variedades, para el inicio de una neoplasia intraepitelial de cuello uterino, que es el origen, ¿no es cierto?, de un cáncer cervical. Por eso que existe incluso una vacuna que se está colocando, ¿no es cierto?, como programa nacional a las niñas prepúberes. Por lo tanto, también hay un mayor riesgo de cáncer cervical por infecciones de transmisión sexual no tratada, específicamente el HPV. Dolor abdominal crónico. Hay mujeres que permanentemente están con molestias, ¿no es cierto?, con meteorismo, dolor, y tienen procesos inflamatorios pelvianos y son policonsultantes en atención primaria, van permanentemente, y es importante, ¿no es cierto?, descartar que el origen no sea una infección de transmisión sexual. Son procesos inflamatorios pelvianos. La infertilidad, ya habíamos dicho que en el 20% de los hombres que han tenido infección por clamidia y gonorrea no tratadas, pueden dar origen posterior a una infertilidad en el hombre. Habíamos dicho que es causa de infertilidad en hombres y mujeres. Acá un 20% de infecciones en hombres que han tenido clamidia y gonorrea no tratadas pueden explicar la infertilidad. Una azoospermia, una hipozoospermia, etc. En el 55% al 85% de las mujeres que tienen un proceso inflamatorio pelviano no tratado adecuadamente, y en el caso de las gonorreas hasta un 20%, pueden contraer posteriormente procesos inflamatorios pelvianos. Y también hay mayor riesgo de transmisión de la hepatitis B y del VIH-Sida. Por lo tanto, hay un impacto, hay un problema desde el punto de vista de la salud pública para los hombres, para las mujeres, con secuelas graves, y también, como habíamos mencionado, ¿no es cierto?, los recién nacidos, que pueden contraer infecciones causantes de ceguera, pueden hacer neumonias incluso en el primer año de vida a través de la infección por clamidia en el canal del parto, por herpes genital, que pueden también tener trastornos neurológicos, y por la gonorrea. Entonces, cualquier infección puede provocar, ¿no es cierto?, si la mujer no ha tenido un control de embarazo adecuado y no ha sido diagnosticada y tratada, en el momento del parto, a través de la salida del recién nacido, a través del canal del parto, se puede contaminar. Y posteriores daños, ¿no es cierto?, en el sistema nervioso central, o incluso hasta morir, por sífilis congénita, por herpes genital, ¿no es cierto?, pueden incluso causar la muerte. ¿Qué pasa con el género y las infecciones de transmisión sexual? Los síntomas clínicos en general son mucho más sutiles en las mujeres. Sutiles porque no es normal tener un flujo vaginal, pero hay mujeres que piensan, ¿no es cierto?, de que en determinadas fechas, ¿no es cierto?, del ciclo aumenta un poco, ¿no es cierto?, el fluido a través de la vagina, por las relaciones sexuales también de repente tienen flujo vaginal. Por lo tanto, a veces la mujer no consulta oportunamente cuando hay algún síntoma clínico, ¿no es cierto?, de alguna infección de transmisión sexual. Y en el caso, ¿no es cierto?, de los hombres, a veces el síntoma sí puede ser a veces muy llamativo y urgente, como les había mencionado, y acuden a demanda de atención. Pero a veces los síntomas clínicos de las mujeres son sutiles. A veces hay pruritos, cuando hay infección por hongo, puede que haya prurito, ¿no es cierto?, externo. Pero hasta que no va a un control, por ejemplo, a tomarse un Papa Nicolau
o a colocarse un dispositivo intrauterino y no se le visualice el cuello y los fondos vaginales y las paredes vaginales, la matrona, que normalmente es la que hace los controles, puede identificar, ¿no es cierto?, que hay signos o síntomas de una infección vaginal o a nivel de cuello. Es más probable, como les decía, la transmisión de hombres a mujeres. ¿Por qué? Es mucho más eficiente, ¿no es cierto? Y más probable también, porque el área de superficie de exposición es mucho mayor en la mujer. En el momento, ¿no es cierto?, del acto sexual, se producen microfisuras, ¿no es cierto?, en esta pared vaginal que puede estar indemne. En el momento del acto sexual se pueden provocar microfisuras y a través de ellas, si el hombre está infectado, ¿no es cierto?, con cualquier infección de transmisión sexual, puede pasar más eficientemente a la mujer. Una, porque hay mayor superficie de exposición, y si produce microfisuras, ¿no es cierto?, vaginales, con mayor razón cuando son fisuras anales, existe, ¿no es cierto?, la posibilidad de transmisión de la infección, de hombre a mujer. Y también la otra explicación es que hay mayor tiempo de exposición a cualquier agente patógeno, bacterias, virus, etcétera, protozoos, porque el flujo queda en los fondos de saco, ¿no es cierto?, y ahí puede permanecer 24, 36, 48 horas y tiene tiempo, ¿no es cierto?, de actuar, sobre todo si hay estas pequeñas lesiones que se producen, ¿no es cierto?, en la vagina, que puede que no esté indemne en el momento del acto sexual. La siguiente. Las complicaciones también en las mujeres son mucho más frecuentes, como habíamos dicho, ¿no es cierto?, infertilidad, proceso inflamatorio pelviano, embarazos ectópicos, etc. Y son más graves, requieren una cirugía en el caso de un embarazo ectópico, a veces en procesos inflamatorios pelvianos también hay que hacer resección de alguna de las trompas, etc. Entonces, puede provocar a largo plazo, ¿no es cierto?, problemas más, secuelas y problemas más graves. Mire, esto lo pueden, es importante como un pequeño resumen, ¿no es cierto? Esto son los agentes patógenos de transmisión sexual que la Organización Mundial de la Salud declaró en el año 2000. ¿no? Entonces ustedes ven que están divididos por bacterias, por hongos, por virus, protozoos y ectoparásitos. ¿no? Una gran clasificación. Y dentro de las bacterias, las más frecuentes de infección de transmisión sexual, se las voy a mencionar, es la Neisseria gonorrea y la Clamidia trachomatis, el Haemophilus ducreyi y la Gardnerella vaginal. Esas serían, digamos, como dentro de las bacterias, los agentes patógenos más frecuentes. Dentro de los hongos, la Candida albicans, que es la que produce prurito, ¿no es cierto?, ardor, enrojecimiento a nivel de la vulva, está la Candida albicans. Y dentro de los virus está, ¿no es cierto?, el VIH subtipo 1, 2, el HPV, que es el digamos, el papoavirus, ¿no es cierto?, que el que produce la relación causal con el cáncer de cuello uterino, que es el HPV, y esos serían los más importantes y frecuentes. Dentro de los protozoos, el Haemophilus vaginal, y dentro de los ectoparásitos, que son los gusanitos, tenemos la sarna, que es el Sarcoptes scabiei, y el Pityrus pubis. Son unos gusanitos chiquititos que provocan, ¿no es cierto?, también se consideran de transmisión sexual porque a través de las relaciones, ¿no es cierto?, es como se transmite, que son ectoparásitos, son parásitos. Entonces ustedes ven bacterias, hongos, virus, parásitos, protozoos, son los agentes de transmisión sexual más frecuentes. Yo supongo que esto después lo van ustedes a ver en cada una de las especialidades o de la asignatura de ginecología o en infectología en forma más clínica. Y hay importancia, ¿no es cierto?, de la vía de transmisión sexual como forma de transmitir este agente etiológico. Hay una relación, ¿no es cierto?,
siempre como mecanismo de transmisión predominante en el caso de las bacterias, que uno considera que la transmisión predominante es en el caso de la clamidia y de la gonorrea, ¿no es cierto?, que hay una infección de tipo predominante. En el caso de los virus, uno puede sospechar también en el virus, ¿no es cierto?, del VIH subtipo 1 y subtipo 2. Y en el caso de la tricomona y del pitirus pubis también uno puede suponer, ¿no es cierto?, ectoparásitos, y en este caso, ¿no es cierto?, parásitos de la tricomona vaginal, que puede sospechar uno, ¿no es cierto?, que puede haber el mecanismo predominante, la transmisión a través de la relación sexual. En el caso de las bacterias también lo puede sospechar que el mecanismo predominante en el caso, ¿no es cierto?, del treponema pálido, en el caso del herpes simple tipo 2, en el caso del virus del papiloma humano, que es el PDH, en el caso de la hepatitis B, que son de las más, dentro de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes. Y en el caso de que no está muy bien definido o no es predominante el mecanismo de relación sexual, es en el caso de las Gardnerelas, en el caso del herpes, ¿no es cierto?, tipo variedad tipo 8, en el caso de la Candida albicans, en el caso de la sarna, que puede que no necesariamente sea a través de la relación sexual, pero sí que puede haber relación de piel con piel y mucosa con mucosa, pero no necesariamente puede haber, ¿no es cierto?, un coito, una relación con penetración. Y en el caso, ¿no es cierto?, que uno puede sospechar que hubo contacto sexual, pero de tipo buco-fecal, es en el caso de la shigellosis, una bacteria, ¿no es cierto? Si el paciente tiene shigellosis, uno puede sospechar, ¿no es cierto?, que el tipo de relación sexual puede ser oral, sexo oral, ¿no es cierto?, o bien con penetración anal. En el caso del virus de la hepatitis y la entoameba histolítica también, y en el caso de la Giardia lamblia, que son ectoparásitos, uno también pudiera sospechar que hay este tipo, ¿no es cierto?, de conducta sexual de riesgo. Veamos solamente la tendencia, para que ustedes vean esta tendencia secular que yo siempre les hablo en el tiempo, cómo viene la situación en 10 años, en este caso desde el año 75 al 2015, como 40 años. Vean ustedes, las tasas, 50, en el año 79 bajó, después subió a casi 100, se mantuvo en los años 85, 87, y estas son las tasas, ¿no es cierto?, alrededor del año 2015 en adelante. Entonces, esa es la tendencia de la sífilis en todas sus formas, neonatal, ¿no es cierto?, y la sífilis no neonatal. Entonces, la tendencia, para que ustedes más o menos tengan la panorámica. ¿Cuál es la tendencia ahora de la sífilis en la embarazada y la sífilis congénita? Acá en un periodo, ¿no es cierto?, de 10 años. Vean ustedes del 2006 al 2016. Esas son la situación de incidencia de casitos nuevos, ¿no es cierto?, en los últimos 10 años. Este en el caso, ¿no es cierto?, de la sífilis congénita, que tiene niveles más bajos, y este en el caso de la sífilis, ¿no es cierto?, en embarazada. Azul embarazada y negrito la sífilis en recién nacido. Veamos ahora la de la gonorrea. La tendencia en la gonorrea también entre 10 años, 2008 al 2018, ustedes ven que esta es la tendencia, estas son las tasas aproximadas. Bueno, lo importante, ¿no es cierto?, un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado de cada una de las infecciones de transmisión sexual, y además cortar la cadena epidemiológica, lo que se llama la trazabilidad, tratando también a los contactos. ¿Cuáles son los pasos para tener un control completo de las infecciones de transmisión sexual? Es un tratamiento eficaz,
educación sobre el cumplimiento de la terapia, educar para prevenir infecciones futuras y tratar a la pareja, y sobre todo educar sobre el uso de preservativos cuando se tienen relaciones sexuales, ¿no es cierto?, no protegidas, con desconocimiento de la biografía sexual de la pareja. A pesar de que algunas infecciones no son curables, todas son prevenibles. Objetivos del tratamiento: curar la enfermedad actual siempre, prevenir complicaciones y secuelas, prevenir la transmisibilidad de la enfermedad y reducir la eficacia del tratamiento, ¿no es cierto?, de la transmisión por VIH. Esos son los aspectos que hay que tener en consideración al diagnosticar y tratar infecciones de transmisión sexual. Hay dificultades para el diagnóstico y registro. Generalmente no hay conciencia del peligro de contagio, o a veces hay rechazo para la aceptación. Todavía tienen un estigma social las infecciones de transmisión sexual. Y de acuerdo a la historia natural, algunos sí tienen periodos que son asintomáticos. Y esto se puede prolongar, ¿no es cierto?, en este periodo de ventana asintomático en que se cree que no están enfermos y pueden estar transmitiendo la enfermedad. Se diagnostican más, como hemos dicho, en el sexo femenino por la gran adherencia a los programas, y en el hombre generalmente la sintomatología hace que tengan una consulta en forma más urgente. Principios de prevención. Importante educar acerca de conductas de riesgo. Promiscuidad sexual, relaciones, ¿no es cierto?, sin consumo de alcohol, droga, porque eso hace perder las posibilidades, ¿no es cierto?, de tener un mayor resguardo, poder usar el preservativo, conocer la historia y la biografía sexual de la pareja, ojalá tener parejas únicas, ¿no es cierto?, usar preservativo. Esas son educación que se pueden hacer a las personas en general. Tratar de detectar infectados asintomáticos en este periodo de ventana, ¿no es cierto?, que no tienen síntomas, no tienen signos y están con la infección y la están propagando, que es el gran problema del VIH-Sida, que hay un gran porcentaje, alrededor de 30.000 personas, ¿no es cierto?, que son portadores asintomáticos. Lo otro importante es el diagnóstico precoz, un tratamiento eficaz por el tiempo y en las dosis adecuadas, un seguimiento y una consejería a las parejas sexuales. ¿Cuáles son las estrategias para el control? La prevención es una clave importantísima, sobre todo a través de la educación individual y grupal, para poder controlar. ¿Qué posibilidades hay de controlar? La abstinencia, difícil, ¿no es cierto?, que se utilice, pero la abstinencia es una forma, ¿no es cierto?, de no adquirir. Pareja única es la otra recomendación. Uso correcto del preservativo, ¿no es cierto?, que tiene una eficacia hasta de un 80% para prevenir, sobre todo en el hombre, la transmisión, la transmisibilidad. El control que se hace en los bancos de sangre sí permite, ¿no es cierto?, una buena estrategia de control. El control que se hace, ¿no es cierto?, en los trasplantes. El tener precauciones universales en la manipulación de cualquier fluido corporal, ¿no es cierto?, en general, el uso de guantes, el uso de mascarilla, de antiparras, de delantal, el lavado de manos entre paciente y paciente, evitar las infecciones cruzadas. Bueno, con eso justamente van a evitar infectar a otros, que son las infecciones cruzadas, e infectarse uno mismo, ¿no es cierto?, como profesional de la salud. Generalmente las medidas represivas no son efectivas, pero ojo que la educación de todas estas medidas, ¿no es cierto?, en general, es clave para poder controlar en general las infecciones de transmisión sexual. Y diagnosticar a los enfermos, la trazabilidad, buscar la enfermedad, pesquisar a los contactos, cortar la cadena epidemiológica y el tratamiento médico específico, ¿no es cierto?, para cada una de ellas. Usar preservativo, otra de las intervenciones importantes de control. Es la mejor alternativa, ¿no es cierto?, para disminuir la eficiencia y la eficacia de la transmisión de la infección. Tratar oportunamente cada episodio de infección de transmisión sexual. Con eso se va a disminuir el factor de duración del periodo de contagiosidad
de las infecciones de transmisión sexual. Hacer consejería, educar, ¿no es cierto?, para disminuir la promiscuidad sexual y con ello disminuir, ¿no es cierto?, la tasa de riesgo y de recambio de parejas sexuales, 5 o 6 parejas, ¿no es cierto?, en un año, etcétera. Lo importante de uso de preservativo para prevenir las infecciones. Hay muchos estudios que muestran un nivel de protección importante, significativa, más en hombres que en mujeres que usan el condón, hasta un 80%. Y las mujeres cuya pareja utiliza condón también están protegidas, pero el nivel de protección es un poquito menor. Se protege más el hombre que la mujer. El uso constante de condón puede prevenir hasta un 80% de infecciones gonocócicas y clamidiales, pero considerar siempre que la protección es incompleta, no es un 100%. ¿Qué puede fallar, no es cierto, en la protección con preservativo? Que no se use, que no esté oportunamente disponible en el momento que se requiera, que la pareja rehúse el uso del preservativo, ¿no es cierto? Es importante que haya una negociación entre la pareja, ¿no es cierto? La exigencia del uso del preservativo de la mujer hacia el hombre que use preservativo, pero a veces falla, ¿no es cierto?, esta protección porque no está disponible, no está en el momento adecuado, o en un caso bajísimo que se produce alergia, ¿no es cierto?, al látex, pero es menor que un 1%, así que no es una excusa. Y la otra falla es que se use incorrectamente, que no se coloque en el momento adecuado y que no cubra totalmente, ¿no es cierto? Por lo tanto hay un uso incorrecto, se puede romper, el rompimiento es otra causa, ¿no es cierto?, de la falla de la protección, porque el preservativo es de baja calidad. Recuerden lo que pasó con una importación de como 1 millón de preservativos chinos que eran chiquititos, eran de baja calidad y se rompían, por lo tanto tuvieron que eliminarlo de la central de abastecimiento y no distribuirlo a los consultorios porque eran de baja calidad y se perdieron como 1 millón de preservativos. La otra problema es que el almacenamiento sea incorrecto, ¿no es cierto?, que lo anden trayendo en la gaveta del auto y con los calores sobre 50 grados que hay adentro del auto se pierda, ¿no es cierto?, la protección del látex, o lo anden trayendo en la billetera la doblan, se sientan, digamos, en la billetera cuando lo tienen, digamos, en el bolsillo trasero, y empieza a provocarse, ¿no es cierto?, fallas, ¿no es cierto?, en el preservativo. Por lo tanto, hay que considerar evitar, ¿no es cierto?, estos pequeños problemas. La otra falla de protección es que gotee. Al retirarlo puede haber un goteo y eso puede provocar desde un embarazo hasta una infección de transmisión sexual. La otra es que se desprenda durante el coito, que es otra de las faltas o fallas de protección con preservativo. Entonces, hay que educar y considerar, ¿no es cierto?, todas estas faltas de protección que se pueden provocar cuando se indica el uso del preservativo. Y aquí hay una diapositiva que muestra la situación de protección para la pareja en el caso del uso del preservativo en la mayoría de los contactos sexuales, sobre todo cuando no son parejas únicas y cuando no se conoce la biografía sexual de la pareja. La siguiente, veamos la otra. Y uno, que hay un reconocimiento oficial, ¿no es cierto?, del síndrome de inmunodeficiencia adquirido, y desde esa fecha, año 81, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, específicamente en California, ha cobrado millones de vidas. Ustedes se van a impactar cuando les muestre las cifras, porque realmente es una pandemia. Ha afectado, ¿no es cierto?, a decenas de millones en todos los continentes, una pandemia. Es la pandemia del siglo XX y el flagelo de mayor importancia e impacto en actual siglo XXI, incluso considerando el coronavirus. Es definido dentro de la Organización Mundial de la Salud como una de las prioridades de los programas de salud.
¿Por qué? Porque tiene una trascendencia personal, una trascendencia familiar, social, económica, ¿no es cierto?, tanto a corto plazo como a mediano plazo, licencias médicas, etc. Y en el área perinatal, o sea, en el área de la transmisión vertical que se llama, de mujer a feto o recién nacido, es donde se han alcanzado los mayores éxitos en prevenir justamente la transmisión de mujer a recién nacido. Aquí están las cifras que yo les digo actualizadas por ONU-SIDA al año 2018. Vean ustedes, gente nueva infectada, o sea, casos incidentes, 5 millones en el mundo. 3.200.000 hombres, 1.800.000 mujeres, 800.000 niños en un año, infectada, ¿no es cierto?, en el general. Gente viviendo con el VIH-Sida, 40 millones de personas. Estos son casos nuevos, mire, 40 millones de personas de prevalencia. 22 millones hombres, 17 millones mujeres, 2.700.000 en niños. ¿Es o no una pandemia? Esto solamente en el año 2018. Y las muertes, ¿no es cierto?, en muertes por SIDA, 3 millones en general, 1.000.003 hombres, 1.100.000 mujeres, 580.000 niños. Por lo tanto, aquí está la panorámica en los continentes, en adultos y niños, considerados a fines del 2018. En América del Norte hay 1 millón de personas viviendo con VIH, en Europa Occidental 610.000 personas, en Europa Oriental y Asia Central 1.400.000, en Asia Oriental y Asia Pacífico 1.100.000, en Asia Sudoriental 7.100.000, Australia y Nueva Zelanda 35.000. Miren acá África subsahariana, chiquillos y chiquillas, 25.400.000 personas viviendo con VIH-Sida. Lo que vamos a ver después también nos va a impactar. En América Latina 1.700.000, en el Caribe 440.000 personas. Acá son las etapas de la epidemia, ¿no es cierto?, en los países en general. Hay etapas incipientes, hay etapas generalizadas, como les mencionaba, África subsahariana y algunos países, ¿no es cierto?, o ciudades de África. En América Latina en general está concentrada, ¿no es cierto?, entre incipiente y concentrada. Aquí en Nueva Zelanda son bajos los valores. Así que ustedes pueden ver que en Chile estamos en una etapa pasó de incipiente a concentrada en grupos de riesgo en este momento, porque ha ido aumentando el VIH-Sida en los últimos 5 años. Acá tenemos la distribución de los distintos subtipos que se dan. Hay varios subtipos. Los que afectan a Sudamérica es el subtipo B, que es semejante al europeo, ¿no es cierto? Y el subtipo C, que es semejante también al que se da, en este caso, mayoritariamente en África, pero mayoritariamente es el europeo. El subtipo B, el que se da en Sudamérica. Ustedes ven los distintos subtipos, hay como 6 subtipos. Vean los tamaños poblacionales con y sin SIDA en Sudáfrica, África subsahariana. Vean ustedes la proyección de la pirámide de población del año 2000 y la proyección al 2025. Todas estas son pérdidas de vidas, ¿no es cierto? Este es el tamaño poblacional hipotético, es el que no se va a llegar a tener en hombres y mujeres, justamente por la gran infección a nivel de epidemia en África subsahariana. Entonces ustedes ven lo importante que es desde el punto de vista epidemiológico y también desde el punto de vista demográfico. Vean ustedes aquí las tendencias, ¿no es cierto? Las tendencias que hay en algunas ciudades, Botswana, Sudáfrica, Suazilandia, Zambia, Zimbabue. Vean ustedes las expectativas de vida, ¿no es cierto?, cómo han disminuido. Veamos una, ¿no es cierto?, aquí en Botswana. Era de 68 años en el año 1980. Después llegó casi a 65 años, 64 años. Vean ustedes en este momento, la expectativa de vida es de 35 años. O sea, hay 35 años de pérdidas potenciales de vida
por la infección producida, ¿no es cierto?, por el VIH. Acá lo tenemos graficado, cómo se ha reducido la expectativa de vida al nacer en países más afectados. En Botswana, que es el que habíamos visto, se han perdido casi 35 años de vida. En Tailandia, casi 5, en Angola, ¿no es cierto?, también 7 años, Burkina Faso, como 8 años, en Mozambique, más de 10 años, etcétera, etcétera. Entonces ustedes vean cómo afecta en la expectativa de vida en los países africanos. Pasemos ahora a la epidemiología. Ya conocemos la panorámica mundial, veamos ahora la epidemiología. Afecta generalmente en grupos de entre 15 y 55 años. Es la principal causa de muerte en personas entre 25 y 44 años en Estados Unidos, y en Chile es la cuarta causa de muerte entre 15 y 44 años, según datos del INE. Y va a ir avanzando, ¿no es cierto?, probablemente a ocupar terceros lugares. Desde el punto de vista de la epidemiología nacional, ¿qué es lo que hay que conocer? Esto es importante, chiquillos y chiquillas. La principal forma de adquirir el VIH en un 95% es por transmisión sexual. El predominio de infectados es en homosexuales, hombres que tienen relaciones con hombres, mujeres que tienen relaciones con mujeres, y bisexuales, hombres que tienen relaciones con hombres y también tienen relaciones con mujeres. Tendencia a la feminización de la epidemia. Vamos a ver por qué. En los años 84, que es cuando se produjo la primera muerte aquí en Chile, mayoritariamente, ¿no es cierto?, afectaba en una relación de 26:1, 28:1, 28 hombres y una mujer. Y ahora la relación se está disminuyendo la brecha. Ahora la relación puede ser 4:1 o 6:1, según si es VIH o según si es SIDA. Por lo tanto, la epidemia se está feminizando. Mujeres que confían en ser parejas únicas y no son parejas únicas, o bien son relaciones bisexuales. Sus parejas tienen relaciones con hombres y relaciones con ellas. Y por supuesto, si creen ellas que son parejas únicas, no usan preservativos, no usan protección. La relación hombre-mujer, como les decía, al inicio de la epidemia era de 28:1 y ahora se da 6:1 para SIDA, y para VIH se da una relación de 4 hombres por una mujer. Actualmente hay alrededor de 13.000 enfermos y 26.000 portadores que no lo saben. Que esto es lo que yo les digo, el gran riesgo en cualquier infección de transmisión sexual, y sobre todo en el caso del VIH. Son portadores asintomáticos que tienen relaciones y ni siquiera se han parado a pensar, ¿no es cierto?, que tengan o sean portadores del VIH. Y si no se hacen un examen, ¿no es cierto?, si no consultan, van a seguir infectando sin conocerlo. Se estima que en nuestro país se infectan unas 6 personas diarias. Mire, chiquillos, estas cifras son oficiales, pero yo diría que hay que multiplicarlas por 3, porque hay una subnotificación importante en Chile, tanto en lo público como en lo privado, con respecto al VIH. No se notifican oportunamente, o en el certificado de defunción no aparece, ¿no es cierto?, como enfermedad concomitante, el VIH, claro, porque si muere de SIDA por una leucemia o por otra patología, ¿no es cierto?, que se prenden por ser portador del VIH o del SIDA, no aparece en el certificado de defunción. Entonces, hay una subnotificación importante. Una persona portadora del VIH sí tiene 3,5 veces menos posibilidad de contagiar a otro que aquella que no conoce su diagnóstico. ¿Por qué? Porque la persona que sabe que es portadora va a avisar a su pareja sexual o a sus parejas y va a usar medidas de protección como el preservativo, y va a estar en tratamiento para reducir, ¿no es cierto?, la carga viral. En Chile, menos de un 20% de la población adulta se ha hecho alguna vez el test de VIH, el test de SIDA o técnica a través, ¿no es cierto?, del PCR. El año 84 en Chile se notificó el primer caso de SIDA, ¿no es cierto?, que fue un ciudadano chileno que se contagió en Estados Unidos y que volvió a Chile y acá hizo su historia natural y falleció el año 84. Hasta el 31 de diciembre del año 2018 habían 24.019 enfermos diagnosticados.
13.000 enfermos vivos, ¿no es cierto?, en el país. 5.000 fallecidos, chiquillos, 5.000. 26.000 asintomáticos que tienen el VIH y no lo saben. Multiplicar esta cifra probablemente por 3. Desde el año 1997 que se incorporó la biterapia, el tratamiento, ¿no es cierto?, antirretroviral con 2 antirretrovirales, y luego, ¿no es cierto?, aumentó la incidencia hasta el año 98 y después hubo un descenso, ¿no es cierto?, en los años posteriores. Es importante que desde hace más de 10 años se está usando la triterapia. Se usando la biterapia con antirretroviral, aciclovir, etc., no el 100% de los pacientes, pero posteriormente por la presión, ¿no es cierto?, de los grupos, lo colocaron en la agenda y como política nacional se utiliza, ¿no es cierto?, actualmente en el 100% sin costo, tanto en el sistema público como en el sistema privado. O sea, se trata al 100% de los pacientes diagnosticados con triterapia, tanto en el sistema público como en el privado. Está dentro de las 83 patologías AUGI. La prevalencia en Chile es de 0.2 a 0.3% de la población. Y yo les había dicho, en Chile está en una etapa concentrada. ¿Por qué concentrada? Porque se da en personas de mayor riesgo. Por lo tanto, en este momento podemos tener unas 30.000 a 40.000 personas infectadas. Multipliquémoslo por 3, alrededor de 120.000. Habíamos dicho que las características que tenía la epidemia en Chile era la feminización. Se da un mayor crecimiento de las notificaciones en mujeres que en hombres, en cualquier categoría de exposición. Pero habíamos dicho que mayoritariamente, ¿no es cierto?, eran las relaciones bisexuales en este caso y también homosexuales. La relación habíamos dicho que era de 28:1 y ahora tenemos que es de 6:4 en el caso del VIH y en el caso del SIDA. Por lo tanto, esta brecha se ha ido acortando entre hombres y mujeres. Por eso que se dice que la epidemia se ha feminizado. ¿Y a quién está afectando dentro de las mujeres? Dueñas de casa, estudiantes universitarias, personas jóvenes que creen ser parejas sexuales únicas, por lo tanto no exigen el uso, no negocian el uso, ¿no es cierto?, del preservativo en las relaciones y se exponen a tener una infección por VIH. La otra característica, ¿no es cierto?, que tenemos en Chile es la heterosexualización. Hay un mayor crecimiento de la transmisión hombre-mujer en comparación con la transmisión que se daba al inicio, que eran solamente relaciones homosexuales, hombres que tenían relaciones con hombres. Ahora sabemos que se da la relación hombre con hombre y también bisexualidad hombre con mujeres. Por lo tanto, la epidemia se está heterosexualizando, feminizando y heterosexualizando. Y también la pauperización. ¿Qué significa esto? Que hay un desplazamiento hacia grupos más vulnerables y más de escasos recursos, por lo tanto, se ve mayormente, ¿no es cierto?, la transmisión hombre-mujer en relación con la transmisión hombre-hombre y sobre todo, ¿no es cierto?, en grupos poblacionales de escasos recursos. Entonces, esto es importante. Feminización, heterosexualización de la epidemia y la pauperización. No significa que no se dé en todos los niveles socioeconómicos, pero sí está aumentando más y más rápido en grupos poblacionales de menor nivel socioeconómico. Acá tenemos desde el punto de vista de los geográficos, ¿no es cierto?, distintos años, y desde el año 84 hasta el año 2014, tanto la tasa de notificados con SIDA como con VIH han ido en aumento. Mostró un descenso en 2006 para luego mostrar un aumento sostenido hasta el año 2019, cuando se presentó la mayor tasa de notificación de 6.0 por 100.000 habitantes para SIDA
y de 9.6%, casi 10, ¿no es cierto?, de VIH por cada 100.000 habitantes. Y aquí ustedes ven las tasas por regiones. La que tiene más, está con rojo, la mayor tasa, ¿no es cierto?, es la primera región, la región metropolitana, la segunda región, y las regiones, ¿no es cierto?, del sur son las que tienen las tasas más bajas. Esta es la visualización de localización geográfica. Ya habíamos hablado de grupos etarios, ¿no es cierto?, hombres, mujeres, ahora estamos viendo la localización geográfica. Y las tasas de notificación, ustedes las están viendo, lo que se va notificando año por año, y aquí tenemos desde el año 84 hasta el año 2014. Y ustedes ven que va, ¿no es cierto?, en hombres en azul, en mujeres en rojito, y esos son los totales. Pero ustedes ven que la tasa va en aumento. Y desde el año 2015 al 2020, estas se han disparado y ha aumentado la incidencia y la prevalencia del VIH-Sida en Chile. Acá tenemos también graficado a la izquierda los casos de SIDA, a la derecha los casos, ¿no es cierto?, de VIH. Y aquí ustedes ven, ¿no es cierto?, los gráficos. La comparación. Hombres, mujeres, hombre azul, mujeres. Vean ustedes que se está feminizando, va aumentando los casos, ¿no es cierto?, tanto de VIH como de SIDA en las mujeres con respecto a los hombres. Antes era una relación de 28:1, ahora se da la relación de 6:1 o de 4:1. El número de casos, sí, en hombres supera ampliamente en el caso de las mujeres en etapa de SIDA. Y ha habido, en el último quinquenio se da una relación de 6:1, y en la etapa del VIH, ¿no es cierto?, de 4:1. Las tasas se encuentran mayoritariamente en grupos entre 20 y 49 años. El más afectado es el grupo entre 30 y 39 años. Posteriormente el de 20 a 29, en este quinquenio 2013 y 2018, hay una tasa de 118.9 y de 117.2 casos por cada 100.000 habitantes, tanto en el caso, ¿no es cierto?, del VIH como en el caso del SIDA. Vean ustedes cuáles son las vías de exposición. De los 24.000 casos, que hay que multiplicarlos por 3, tenemos que mayoritariamente, ¿no es cierto?, se da entre heterosexuales, 34 relaciones heterosexuales, 34%. Bisexuales, 13.0, por eso si sumamos la heterosexual más las bisexuales, ¿no es cierto?, y desconocidos que no informaron, tenemos, ¿no es cierto?, la gran representación de vía de exposición sexual como la principal vía de exposición del VIH-Sida. Afortunadamente en Chile la transmisión es de un 1 a un 2% de drogas inyectables, que no es el caso de Europa, específicamente en España es un 20% la transmisión y el compartir, ¿no es cierto?, la jeringuilla en los adictos, por lo tanto representa un 20% de los casos en España la transmisión a través del intercambio de jeringuilla por uso de drogas inyectables. Acá en Chile, afortunadamente, la inyectable, uso de drogas, tiene una prevalencia alta, sobre un 13%, pero el uso de drogas inyectables es entre un 1 y un 2%. Y la transmisión vertical, ustedes ven que en Chile es de un 1% y en este momento es de 0.8, o sea, es mínima, y por eso que ha sido exitoso el programa, ¿no es cierto?, en detectar VIH en mujeres embarazadas de riesgo, justamente para evitar esta transmisión vertical, o vía transplacentaria o vía intraparto. La principal vía, ¿no es cierto?, es la vía sexual, que representa entre un 95 a un 99% en el quinquenio 2013-2017, y la vía más declarada es la homosexualidad y la bisexualidad, que concentra el 59% de los casos en el quinquenio. Acá ustedes ven las incidencias acumuladas de SIDA por región de ocurrencia, que es la traducción, ¿no es cierto?, de la localización geográfica que vimos. La región metropolitana acumula el 70.5% de los casos. Estamos igual que en el coronavirus, que tenemos el 80%.
Bueno, aquí tenemos el 70.5. La primera región concentra el 57% de los casos. Ojo con la primera y la segunda región. Y la quinta región, que tiene el 56% de los casos. El total país promedio es 43.7. Y ustedes ven que otras regiones, la sexta región, tiene la más baja, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la información que tenemos hasta el 2018 por incidencias acumuladas por regiones. Ahí vean ustedes la tendencia de la mortalidad por SIDA. ¿Ah? La mortalidad en general, ¿no es cierto?, acumulada desde el año 84 por número de casos, ¿no es cierto?, al 2015. Número de casitos, mortalidad observada, etcétera. Defunciones, no letalidad. Esta es la letalidad. ¿Cuántos de los infectados se mueren? Habíamos dicho que hay una gran cobertura, ¿no es cierto?, de tratamiento con triterapia. Por lo tanto, desde que aquí tenemos, primero se daba monoterapia, primero no había tratamiento. Después había monoterapia. Ustedes vean las tasas de letalidad, ¿no es cierto? Eran relativamente altas, ¿no es cierto? Eran de un 18%, 17%. Cuando comenzó la biterapia con antirretrovirales, bajó a un 8%. Y ahora que se da la triterapia, ustedes vean que la letalidad es un 2 o un 3%. Entonces es importante del tratamiento al 100% de los pacientes, tanto en el sistema público como privado, siendo el VIH-Sida una de las patologías auge. Vean ustedes algo, esto sobre comportamiento sexual. Vean ustedes en la encuesta nacional de salud. Vean la relación hombre-mujer, las mujeres rosaditos, los hombres en verde. Estas son cohortes, o sea, personas, hombres o mujeres que en este momento tienen entre 60 y 69 años, iniciaron su actividad sexual las mujeres a los 20 años, incluso un poco más, y a veces los hombres a los 17 años. Y las cohortes que en este momento tienen entre 18 y 19 años, comenzaron igual, a los 16 años casi igual los hombres, y a los 16 años, 2 meses, se inició la primera relación sexual. Entonces ustedes vean que los comportamientos sexuales han ido cambiando a través del tiempo. Del total de casos de VIH notificados en Chile en 10 años, el 56% se notificó en etapa, ¿no es cierto?, de VIH. Y el resto, el 44%, se notificó en etapa de SIDA. SIDA es tardíamente, cuando ya se ha manifestado, ¿no es cierto?, una enfermedad, ¿no es cierto?, en la cual se expresa el problema inmunológico. Puede ser tuberculosis, puede ser leucemia, puede ser otro tipo de cáncer, etc. Neumonía. El 98% de las personas notificadas en el último quinquenio son chilenos. Y el 2% son entre peruanos, colombianos y argentinos. Notificados principalmente en las regiones de Tarapacá, Arica y Parinacota. Sin embargo, las altas tasas de infección no son por personas extranjeras necesariamente. Siguen siendo los chilenos, ¿no es cierto?, el que predomina en los casos de notificación. Conductas sexuales inseguras son de alta prevalencia y no presentan grandes diferencias entre personas que declaran haber adquirido el VIH en relaciones heterosexuales, homosexuales o bisexuales. A partir del año 90 se registran las primeras defunciones a causa del SIDA, siendo hasta el 2015 un 87 producidas en hombres. Hay una sobremortalidad con respecto al hombre. En los últimos 7 años, la mortalidad por SIDA ha mostrado una relativa estabilización, la mortalidad, llegando a 2.5 por 100.000 habitantes. ¿Qué factores están asociados a lo que es la transmisión vertical? La transmisión vertical es aquella que se produce desde la madre embarazada a su feto o a su recién nacido. El riesgo de transmisión en algunos países es hasta de un 40%. En Chile es de un 1% o de un 0.5%. O sea, ha sido muy exitoso en la detección y el tratamiento, ¿no es cierto?, de las embarazadas. La posibilidad que se produzca, ¿no es cierto?, alrededor del periparto de un 70%, antes del parto por rotura prematura de membranas o hemorragias del tercer trimestre es de un 30%. Depende de factores maternos, como la carga viral que tenga la mujer, cuál es la
respuesta inmune, en qué etapa clínica está, de los factores nutricionales, etc. Y con respecto al parto, depende si es un parto prematuro, hay mayor riesgo, si hay rotura prematura de membranas, también hay mayor riesgo, si hay hemorragia, por supuesto, que aumenta el riesgo, si es un parto distóxico, ¿no es cierto?, por forceps, hay un mayor riesgo, y algún procedimiento obstétrico también de intervención que se produzca. Y lo importante es que la vía de resolución del parto es exclusivamente, ¿no es cierto?, vía cesárea. Mujer VIH positiva, la forma de resolución del parto, ¿no es cierto?, no es un parto natural, sino que es por cesárea. Y se suspende la lactancia, ¿no es cierto?, hasta que no se tomen los exámenes en la madre, en el recién nacido. Por lo tanto, suspensión de lactancia y parto vía cesárea. En Chile, ¿no es cierto?, la transmisión vía sanguínea es de un 5%, habíamos dicho que la transmisión sexual es de un 95, un 99%. Recordar que desde el año 97 se hace tamizaje en los bancos de sangre, hay protocolo, ¿no es cierto?, de tratamiento con financiamiento estatal, con cobertura de 100%, como les decía, tanto al sector público y privado, con triterapia, y educación que ustedes pueden hacer, ¿no es cierto?, como futuros profesionales de la salud, educar, ¿no es cierto?, a las personas que no se transmite por acariciar, por besar, por compartir baño, por estornudar, compartir oficina, por picaduras de mosquitos, ¿no es cierto? Eso hay que educar a la población. Y la única forma de prevención, ¿no es cierto?, es sexo seguro, pareja abstinencia sexual, que es una posibilidad, sabemos cómo no pasa, y las posibilidades son abstinencia sexual, difícil, ¿no es cierto?, que a veces que las parejas puedan tenerlo, pareja sexual estable y uso, ¿no es cierto?, del preservativo. Abstinencia tenemos entonces como una forma de prevenir, y pareja sexual estable, única, conocida, y utilizar el preservativo. Las transfusiones, ¿no es cierto?, sabemos que en Chile desde el año 96 son bastante seguras, pero también es importante considerarlas. Sabemos cómo no pasa. Las transfusiones de sangre, como les decía, son seguras. El no consumo de drogas ni de alcohol, porque no se respetan las medidas de sexo seguro, ¿no es cierto?, que tienen relaciones sexuales sin el uso del preservativo, ¿no es cierto?, sin conocer a las parejas. Las transfusiones solamente se indican cuando no hay otra alternativa en general. Y como forma de controlar, usar preservativo para disminuir la eficacia y eficiencia de la transmisión, tratar oportunamente cada episodio de infección de transmisión sexual, ¿no es cierto?, para disminuir la contagiosidad, hacer educación y consejería para disminuir, ¿no es cierto?, el número de promiscuidad, el número de parejas sexuales, y disminuir el recambio, la tasa de recambio de parejas a través de la educación y el uso de preservativos en cada una de estas parejas, y recordar la eficacia, como les había dicho, del condón, que puede proteger hasta un 80%, pero no hay protección completa. Y lo que les había, ¿no es cierto?, mencionado anteriormente, que fallan porque no se usa oportunamente, no está disponible, se usa incorrectamente, se rompe o se desprende durante el acto sexual. Y lo que también había mostrado. ¿Cuál es el problema actual? El caso de niños infectados que en este momento, ¿no es cierto?, son adolescentes. Hay 73 niños infectados que no tuvieron protocolo de prevención, o sea, fueron niños que no se controlaron las madres del embarazo, etc. Las madres no fueron diagnosticadas, por lo tanto, nacieron con el VIH. ¿Y cómo prevenir? ¿No es cierto?, por campañas, pero campañas realmente bien orientadas. Recordar que la mayoría de las mujeres infectadas son por su pareja única, promover el uso del preservativo. El uso del condón femenino no ha sido muy difundido porque ni siquiera está disponible en las farmacias. Creo que hay una o dos farmacias solamente que lo tienen, y es difícil su... Y también es importante el rol activo de la mujer en la negociación, ¿no es cierto?, del uso del preservativo. ¿Cuáles son los desafíos en este momento? El SIDA en la tercera edad,
y niños que tienen SIDA, que en este momento son adolescentes. Otro desafío son parejas VIH positivas que desean embarazo. En este momento, ¿no es cierto?, con un buen control y un buen manejo, se considera que logren un embarazo. Y la reinserción de personas que mejoran con el tratamiento antirretroviral y evitar, ¿no es cierto?, la discriminación en las Fuerzas Armadas, de orden, etcétera, o en las otras instituciones de personas, ¿no es cierto?, que tienen el VIH. Si ustedes quieren ver aspectos clínicos, vean la ficha que está en el Ministerio de Salud, minsal.cl, epidemiología, y ahí está la guía clínica del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y ustedes ahí ven todo lo que tiene que ver con el tratamiento, el diagnóstico, ¿no es cierto?, la inmunidad, etc. Y eso sería todo. ¿Preguntas? Terminamos. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Tengo una pregunta con respecto, conociendo que el condón, y como usted lo dijo, no es, tiene una probabilidad, una tasa de no funcionar, y también recurriendo a la disminución de las conductas como de riesgo, exigiendo también exámenes a la pareja, etcétera. Más allá de eso, siempre me ha quedado la duda, siendo parte de la población de riesgo, el tema de los 3 o 6 meses del examen, como después de cuánto a la exposición al virus, el examen, ya sea mío o de mi pareja en su momento, puedo tener una certeza en cuanto a un diagnóstico. Mira, generalmente hay un periodo de ventana, desde el coito infectante, ¿no es cierto?, hasta que se toma el examen. Pueden haber un periodo de 1, 2, hasta 3 meses, ¿no es cierto?, un periodo relativo de ventana por historia natural. Pero realmente si salen negativos, necesariamente pudiera ser una vez al año, y si se tienen relaciones con la misma pareja, bueno, no sería tan necesario la repetición en ambos, si ambos son, ¿no es cierto?, de relaciones únicas entre ellos, por lo menos una vez al año. Ahora hay test rápidos, incluso en las universidades se están implementando los test rápidos, los servicios de salud. Por lo menos en la Universidad de Santiago nosotros tenemos implementado test rápido a través de la convenio que hay entre el Ministerio de Salud y el Centro de Salud. Por lo tanto, a los funcionarios, a los alumnos, a los académicos, pueden recurrir a un test rápido. Entonces, depende de la disponibilidad, es que este 20% de la población que solamente se ha hecho alguna vez en su vida el test de ELISA, pueda realmente tener un buen control o un manejo. Pero si no hay situaciones de riesgo, una vez al año, y si no cambian las conductas, no se cambia de pareja. Si se cambia de pareja, claro, pero ojo con el periodo de ventana, ¿no es cierto?, entre un posible coito infectante y el momento en que se toma, ¿no es cierto?, la primera PCR o el test de ELISA, porque ahí puede haber un periodo de falsos negativos. Pero si después se repite a los 3 meses y sale negativo, bueno, no hay problema. No hubo coito infectante. Súper, profe, gracias. ¿Un poquito más? Profe, disculpa. Sí. Pero lo importante, ¿no es cierto?, es tener la accesibilidad, sobre todo la población joven, y ustedes son la población de riesgo, que tengan acceso, ¿no es cierto?, a través de convenios o algo, ¿no es cierto?, a través del Ministerio de Salud y de las universidades, por ejemplo, para tomarse esos test de VIH, esos los test rápidos, ¿no es cierto?, que ahora están, incluso hay algunas ONG que lo están también aplicando. O sea, ustedes también pueden meterse, ¿no es cierto?, algunas ONG y que también los están tomando, o los toman, bueno, en condiciones normales. Ahora con todo este problema puede que haya disminuido, ¿no es cierto?, el acceso físico a poder tomárselo, pero de todas maneras es importante considerarlo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿le puse una pregunta? ¿Sí? ¿Donar sangre cuenta como un test?
No, claro, el donar sangre te hacen una anamnesis y también te analizan, te puede que te tomen la muestra en ese momento y además le hacen el análisis a la sangre donada. Entonces se Ah, ya. aseguran, claro, que es negativo, claro. No se quedan solamente con la anamnesis que te preguntan, que te van a preguntar por Sí, conductas de riesgo, etcétera. Pero además del análisis es importante que nos salga positivo tanto en el donador como en la sangre donada. Y, o sea, cuenta como Claro, que yo claro, me hice el texto, ¿no? O sea, me refiero estadísticamente, no como en el hecho. claro, cuenta como un test rápido, como un test, claro. Pero considerando eso, la población no es más de un 20%. Sí, Bajísimo. no, sí, Que se sí. ha hecho, claro. ¿Alguna otra Sería como el pregunta? mejor test. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Una vez más. Bueno, terminamos, chiquillos, y yo después les voy a informar de la prueba. Profe, Resultado de la prueba. ¿Sí? ¿Sí? fuera del tema de la clase, ¿Sí? ¿cuánto serían las ponderaciones de los talleres o controles si es que 20%, valen lo mismo? 20%. Sí, vale lo mismo los talleres que las pruebas. Son Ya, 20, 60, 80, 100, ¿no es cierto? 20, 40, 60, 80, creo que son en total 5 y cada uno 20%. ya. Déjame ver si tengo, no la tengo a mano, ¿Y el próximo taller cuándo es? claro, es 20% las ponderaciones. Yo creo que se las mandé, pero las voy a revisar. Pero vale lo mismo las ponderaciones de las pruebas que de los talleres con nota. Sí, Ya. está todo en lo que ya envió y también envié. Se los voy a volver a reenviar para que estén al tanto, ¿ya, chicos? Ya. Perfecto. Gracias, Gracias. Ale. Bueno, terminamos. Profe, disculpe, Chao, chiquillos. ¿Sí? ¿cuándo se entrega el próximo taller? La próxima clase que tenemos. Ya, Yo les mandé gracias. les mandé el calendario. Ustedes tienen el calendario, cosa que se los va a reenviar, si no me equivoco. No, Se los voy la a volver a próxima reenviar, chicos, para que estén al tanto. creo que la próxima clase es de pruebas de tamizaje y ahí hay un taller con nota. Después de la clase. Ya, muchas Pero gracias, antes profe. les voy a mandar el resultado de su taller anterior, los torrillos. Ya, ok. Ya, gracias, profe. No, porque nos vamos. Chao. Y chao.